estructura como líder realmente. Luego también se le vincula con el caso del agua de Amatitlán, el agua que supuestamente iba a traer un saneamiento al lago de Amatitlán. También se le vincula con el caso del usufructo oneroso otorgado a la terminal de contenedores Quetzal, el caso conocido como TCQ, y luego también a cooptación de Estado y la cooperacha. Esta mañana hablamos con el licenciado Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC. Licenciado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana y hablar entonces de ciertamente un día que marca la historia en nuestra Guatemala, la captura de Roxana Valdetti hace un año. ¿Qué análisis hacemos de lo que ha pasado de un 21 de agosto del 2015 a la fecha? Buenos días. Muy buenos días y un saludo muy cordial a todos y a todas. Efectivamente, se ha cumplido un año desde la captura de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y este hecho está marcado con varios significados. Por un lado, se trata de la primera renuncia y captura en el ejercicio de su periodo de una vicepresidenta, pero también de un presidente, porque días después o un mes después vino la renuncia también del presidente Otto Pérez. Y esto ocurrió en el marco de una sinergia que se generó desde abril del año pasado entre los fiscales del Ministerio Público, los investigadores de la CICIG y la ciudadanía en las plazas. Una semana después de la captura de la ex vicepresidenta Valdetti, Guatemala conoció las movilizaciones más grandes en el periodo democrático que ocurrieron el 27 de agosto, cuando la plaza central se desbordó de población, no solo de la capital, sino de varios departamentos. En general se estima que unas 250,000 personas se movilizaron a aquella fecha en varias plazas en la República. Y como bien se ha dicho, una serie de casos, empezando por la línea y terminando por el caso más grande en la historia judicial del país, el caso de la cooptación del Estado, pesan ya como acusaciones sobre la ex vicepresidenta. Tal vez lo más notable de todos estos cambios que han ocurrido en el último año es que estos se llevaron a cabo de manera pacífica, respetando el debido proceso, o sea, de acuerdo a las normas que rigen nuestra convivencia, y eso me parece a mí unos signos alentadores de crecimiento y de maduración de la democracia. Edgar, ¿cree usted que, el pueblo guatemalteco aprende su lección, podríamos decirlo así, o más bien qué lecciones aprende el pueblo guatemalteco con este caso, con la captura de Roxana Valdetti? Y claro, las lecciones que también quizá puedan estar aprendiendo los funcionarios. ¿Ha quedado claro el mensaje? Bueno, aparentemente no ha quedado claro para todos los funcionarios por hechos recientes que hemos visto durante este año. El aprendizaje de los funcionarios puede ser mucho más lento por la creencia de que la bomba no va a caer por segunda vez en el mismo lugar. Pero es obvio que para la ciudadanía hay un aprendizaje importante, y es que el que la debe la paga. Es decir, que se está comenzando a marcar el fin de un régimen de impunidad que golpeó a la sociedad durante muchísimos años, y que se aplica una justicia universal, es decir, por igual para todos, no importando su posición, su poder, su condición social. Cuando existe una justicia independiente, un ministerio público que funciona y persigue el delito, no hay lugar que pueda proteger al que delinquió. Y esto es muy importante para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y yo creo que la segunda lección tiene que ver con la recuperación de la autoestima de la propia ciudadanía, de confiar en su propia capacidad de protesta y de movilización como un factor de cambio, y como también un rompimiento de una anomia social que nos venía
golpeando también desde hace muchos años. Me gusta ese mensaje, la responsabilidad de la ciudadanía. Sabe, hoy en una nota que estábamos hablando sobre la concentración precisamente este fin de semana en contra de esta reforma tributaria que ha lanzado el Ejecutivo, hubo una intervención donde un guatemalteco decía: yo voté por este gobierno y ahora es mi responsabilidad estar aquí en la plaza manifestando en contra de todas esas acciones que creo que están mal. Creo que esa es una gran lección. Sin duda alguna, la lección de que la democracia no es solo un acto cada 4 años, que hay una responsabilidad de la ciudadanía de fiscalizar permanentemente a sus gobernantes, de pedirles cuentas y de enmendarles el rumbo cuando se equivocan. Perfecto, Eder, muchísimas gracias por darnos tu opinión respecto, a esta fecha donde se cumple un año de la captura de la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Como bien mencionaba, semanas después se daba la captura del expresidente Otto Pérez Molina. Hablábamos de las lecciones que ha aprendido nuestro país, la ciudadanía, y las que, ahí van aprendiendo los funcionarios, como bien escuchábamos decir a este experto, al analista Edgar Gutiérrez. Funcionarios sí parecen estar quizá aprendiendo un poco más lento las lecciones, porque al parecer todavía está esa creencia de decir: a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. Esta mañana, es el tema que nosotros estamos analizando. Como bien decimos, una fecha importante para Guatemala, para los ciudadanos, una fecha que marca mucho para nuestro país y también, obviamente, algo que viene y marca un cambio en el sistema de justicia de Guatemala. El fortalecimiento, decía Edgar Gutiérrez, que se ha visto a raíz de eso es muy importante. Y le preguntamos al respecto a Renzo Rosal, analista político. Renzo, muy buenos días. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a este aniversario, podríamos llamarlo así, de la captura de Roxana Valdetti? Y cómo, ves entonces el sistema de justicia de un año para la fecha. Bueno, muy buenos días. Creo que seguramente hace un año no teníamos mayor idea de lo que hoy estamos viendo en términos de cuántas indicaciones tiene en su contra la ex vicepresidenta Valdetti, como también el sistema de justicia ha sido, por supuesto, colocado a prueba con la cantidad tan grande de personas que están involucradas en los casos. Y particularmente respecto a Roxana Valdetti, pues uno hubiera esperado hace un año que la justicia hubiera caminado de una forma un poco más, con mayor celeridad, que hubiera permitido que a estas alturas del partido, para comenzar, ella ya tuviera, al igual que Otto Pérez Molina, tuvieran condenas en firme, cosa que al día de hoy no ha ocurrido, y en donde hemos visto que no solamente el tema de justicia ha sido un tanto lento, sino además, dado lo complejo seguramente del asunto, también eso ha permitido abrir la puerta, digamos, a que los abogados de la defensa han ido presentando de a pocos algún tipo de elementos que hayan hecho que el proceso sea todavía más lento. Así que yo creo que ahora, en el marco de este aniversario, la principal, digamos, como reflexión y tarea pendiente sobre la justicia es cómo acelerar el proceso que permita, como digo, por lo menos para darle claridad al proceso, que hayan sentencias condenatorias, particularmente con Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, que fue clarísimo que ellos han sido evidentemente las cabezas de las diversas estructuras criminales que estuvieron activas durante el gobierno patriota. Creo que tú has tocado precisamente un punto del cual quería preguntarte, porque es lo que se preguntan muchos guatemaltecos, el por qué no se ha visto al momento, como tú bien mencionabas, quizá algún tipo de condena hacia estos dos exfuncionarios. Sabemos que, como mencionabas, estos casos obviamente son complejos, son extensos, y la manera en que están siendo juzgados, que son realmente en masa, quizá eso no permite que avance con la rapidez que quisieran los guatemaltecos. Es correcto, precisamente lo que tú planteas es, yo diría, uno de los desafíos fundamentales. ¿Hasta dónde poder individualizar responsabilidades cuando en definitiva estamos hablando de estructuras criminales donde estas personas tuvieron roles fundamentales en términos de ser las cabezas, los coordinadores, los que planificaron inclusive desde la campaña electoral del 2010, 2011, todas estas tramas que ahora han quedado al desnudo? Entonces creo que ahí en qué momento separarlos, en qué momento tratarlos individualmente, creo que ha sido los juzgados de alto impacto,
particularmente en este caso el juzgado que dirige el juez Gálvez, que es donde está la mayor cantidad, yo diría que casi que todos los casos donde ella está involucrada, creo que ha sido puesta a prueba. Creo que es una medida positiva el que en los últimos meses se han abierto al menos 2 juzgados de alto impacto para que pueda de alguna forma desconcentrar, digamos, esta gran cantidad de expedientes. Creo que eso puede ayudar, eso es una nota importante que puede ayudar un poco a hacer más efectivo la aplicación, y por supuesto estar muy claros que de aquí en adelante, después de la finalización hace 2 semanas, escasas 2 semanas del caso cooptación del Estado, se visualiza que precisamente la defensa de estas personas señaladas vayan a activar todavía más estrategias, más ardides para poder hacer más lenta la aplicación, porque creo que aquí el escenario está en términos de momento, el escenario es hacer más lenta la aplicación de la justicia y por supuesto salirse con la suya, que es al final de cuentas que sus defendidos terminen pagando condenas muy pequeñas o inclusive no pagándolas. Creo que frente a eso es donde la ciudadanía tendríamos que estar no solamente atentas, sino también en buena medida incidiendo, presionando a que el sistema pueda estar atenta a ese tipo de maniobras. Precisamente, y bueno, y hay que también decir, Renzo, que faltan todavía 36 personas por ser capturadas en estos casos en el que se involucran a Roxana Valdetti. Si tuviéramos que decir, bueno, este caso en la detención del exmandatario Otto Pérez Molina y todo lo que estamos viendo, ¿cómo reescribe la historia de Guatemala? ¿Cómo lo resumimos, Renzo? Creería que lo que Guatemala ha vivido con intensidad desde el año pasado hasta el día de hoy es un cambio de paradigma, o debería de ser un cambio de paradigma en términos de participación social, en términos de cómo esto ha modificado las estructuras de la institucionalidad misma y cómo también otros sectores, no solamente públicos, sino también privados, han resultado implicados en esto. Entonces creo que el gran desafío que está en este momento es si es posible que esos mismos sectores regresen a su estado de confort y a su estado de salirse con la suya, como históricamente ha sucedido, es decir, que el proceso sea reversible, o que por el contrario estemos viendo las primeras etapas de un verdadero cambio político, social e institucional en el país. Creo que ese es el gran dilema, el gran debate en el que nos encontramos desde el año pasado hasta ahora, y que por supuesto ese debate no tiene aún respuesta. Perfecto, hay que empezar a reescribir esos libros de historia, ¿crees tú? Absolutamente, creo que la historia, lo que ha sucedido en estos últimos 15 meses son no solamente capítulos distintos de historia, sino casi que nuevos libros, nuevos textos que de aquí en adelante se están construyendo, porque nos permite, creo yo, entender de mejor forma todas esas, digamos, matrices, elementos políticos, sociales, que antes no se habían activado y que ahora al activarse, pues como tú bien dices, reescriben la historia de Guatemala. Muchísimas gracias, Renzo, por tu opinión. Estábamos hablando entonces de este aniversario, el primer aniversario de la captura de la exmandataria Roxana Valdetti y cómo entonces impacta en nuestro país y, como bien menciona Renzo, reescribe la historia de nuestro país vinculada ya a 5 casos de corrupción en Guatemala, uno de los más grandes, cooptación del Estado, donde se ve cómo ella se beneficia del dinero de los guatemaltecos, del dinero de Guatemala, y así también se benefician otros miembros del Partido Patriota. Nosotros vamos a seguir con más esta mañana. Tenemos que conocer cómo se va a comportar el clima. Me parece que la lluvia va a estar presente. Lorraine, cuéntanos. 7 de la mañana, 45 minutos, y sí, prepárese porque las lluvias se mantienen para el resto de la jornada hoy, iniciando la semana, pero también para los próximos 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes. Vemos entonces que las temperaturas bajan hasta los 14 grados centígrados. Hoy tendríamos bajas de 15 grados.